Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María, estamos con este juego que se llama Vampyr en la Play 5. Un momento, mi mujer me ha preparado un ¿cómo se llama? Poleo de menta, qué bueno está. Mi mujer, además que más joven que yo, súper guapa. Por ella la ha visto y lo puedo confirmar. Es, no porque sea mi mujer, pero mi mujer físicamente es espectacular, brutal, parece una modelo. Pero es que no es eso, es que me cuida súper bien, está atenta en la comida, lo que me gusta, todo, está atenta 100%. Y ella dice que soy su niño, ¿sabes? Y me cuida como un niño. Increíble. Tengo una mujer impresionante. Y me quiere con locura. Bueno, pues nada, estamos con Vampyr en la Play 5. Vamos allá, arrancamos. A ver. Me he dicho el amarillo es suero de salud. El verde y el rojo es... Bueno, pues estamos aquí. Vamos a hacer una misión. A ver, tengo que bajar la cámara, ahora que veo. Desconocido. ¿Y eso? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain
Vale. suffering in this world. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, Vamos bien, what vamos can you bien. tell me about your father? Nueva My pista. father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? This place is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. A ver. Tiene anemia. Una pérdida de calidad de sangre. Vale. Creo que tengo medicamentos para él. Creo que sí. A ver si tengo. Aquí. Tengo aquí el suero. Bronquitis. Agotamiento. Sí, tengo. Tengo para curarlo. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe.
Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Me falta una pista. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my Vamos a robarle dreams cosas. are soaked with Sin glue. miedo. Es tonto, el tío es tonto. Le abro la caja fuerte y ni se entera, tío. Es tonto. Aquí la gente es tonta. Aquí la gente es tonta, tío. Is there only pain and suffering in this world? Vamos arriba, ya que es tonto, le robamos toda la casa, tío. Es que es tonto el niño. Es tonto. ¿Cómo no dice nada? ¿El niño? It's locked, all right. Está con candado. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. You again? What do you want this time? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested,
Are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Goodbye, Mr. Peterson. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Pues hoy, esta tarde, me he ido de compras, me he ido a cortar el pelo, el poco pelo que me queda. Mira. La peluquería. Hay un peluquero, guau, buenísimo, buenísimo, cerca de mi casa. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? But despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Este está sano. Goodbye for now, Mr. Lewis. Este es el mudante que está abajo. Se ha ido aquí arriba. Sí, ¿no? Sí. Está haciendo pis. En la mitad de la calle. Hola Paco, buenas noches. Muchas gracias Paco por el detalle que has tenido hoy. Muchas gracias, de verdad. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here.
Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. ¿Qué te cuentas, Paco? It's locked. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally Aquí, introduced. aquí terminando de cenar. And occupation, Pues I hoy am me han Darius dicho Petrescu. que I'm here to keep snitches and aquí la amiga que spies tenía aquí away en el from canal, la Dorothea. loca perdida esta, que está And loca I perdida, also run this little print pues shop. me han dicho que la loca perdida y yo seguimos siendo amigos y que la pelea que tuvimos ella y yo y que la saqué del canal, todo fue un montaje con la finalidad para ayudar a ella a que tenga más suscriptores. Fíjate la gente cómo se monta sus películas. Yo la eché porque se portó mal, porque la avisé ya 3 o 4 veces. Y tiene un huevo de decir la gente que seguimos siendo amigos, que todo es un montaje para ayudarla a que tenga ya más suscriptores. Es muy fuerte, ¿eh? Es que la gente bueno, a ver, yo lo comprendo. Yo sé que hace un mes, 2 meses, habían 2 youtubers que tenían muchos suscriptores. Y entre ellos se denunciaban, bueno, decían de palabra, ¿vale? De palabra. Y que uno le había denunciado a uno, luego uno al otro le había denunciado, se aguanta y para allá. Todo era un montaje para tener más visitas, más suscriptores. Porque luego eran amigos y se iban a cenar juntos. Y claro, ya la gente da por hecho que todo el mundo es igual. Madre mía, cómo está el patio. No, ya lo sé. Lo bueno que tengo un super topo en ese canal, el canal de ese de Flacucho. Tengo un super topo que me informa de todo lo que está pasando. Y no saben, ni se imaginan, es que yo me río muchísimo, ni se imaginan el gran topo que tengo ahí en ese canal del Flacucho. No se llegan ni a imaginar. Me parto de risa. A ver. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about que it. me estará viendo, no sé. My days are Yo sé una numbered, cosa, que and I know fíjate I si que won't está see loca my perdida. homeland again. Fíjate si que la But tía I fought está loca for perdida, pero Romania loca. all my life, and Que I will until my last ella breath. me llamó But Romania desde escaped the grasp of the desde su país. Austro-Hungarian Empire.
mientras estaba It's a haciendo directo, para free que yo cogiera el country teléfono con un But número, it's not the country I fought a ver, for. My yo sabía que era homeland ella. is not appeased, Doctor. Y- But I still see a dark Y future ella, ahead for fíjate my como si people. mala persona ella, fíjate si mala persona. No, mala persona no es. Está mal de la cabeza. Fíjate lo que hizo ella. Que un día me avisó. Dice, mira, voy a entrar al canal del mariquita flacucho. Y dice, la niñita, le llama la niñita. Dice, voy a entrar allí y ya verás tú cómo consigo suscriptores. Entra, empezó a decir cositas, ¿sabes? De mí, para que él se pusiera cabreado, enfadado. Se discutieron, él la bloqueó, la sacó del canal. Y ella, yo estaba viendo todo, claro. Y ella me envió por WhatsApp también la info de cómo se suscribieron el flacucho y su moderador. Que su moderador no sé si está o no está. Ah, no lo veo. Los dos se suscribieron en el canal, sí, el canal de la loca. ¿Sabes? De la loca que tenían en este canal. Los dos al mismo día. Los mismos días. ¿Y por qué lo sé? Porque tengo las capturas que me mandó ella por WhatsApp. Que por eso me gustaría tener el WhatsApp del flacucho para yo pasarle toda la información para que vea que ella no juega limpio. No juega limpio. Entonces, ella está con él para intentar así joderme. Pero lo que no sabe, que yo paso de esta gente. Paso totalmente. Entonces a mí no me afecta para nada. A ver, ¿me afectaría si yo dijera, mira, me he enamorado de esa chica, ahora está haciendo esto, pero si yo solamente le tenía cariño como amiga y como compañera de aquí de YouTube. Pero ni más ni menos. Es más, no deseo ningún mal, ni uno ni otro. No deseo ningún mal. Deseo lo mejor para ellos. No deseo ningún mal. Pues sí, ella me nos mandó las capturas. Si quieres te los mando, Paco, tengo tu correo. Te lo mando sin ningún problema, para que veas que es mala persona. Y esto le ha hecho ya en otros canales. Y ya en este, que está ya con el flacucho, que ya está, esa persona está de moderadora con el flacucho, pues no durará ni 6 meses. En cuanto nada más mínima se empezaron a pelear. Y bueno, en cuanto él descubra la loca que tiene entre manos, que es puro dinamita, pura dinamita, está loca perdida. Pues ya verás cómo se van a pelear. Y me da pena porque el chico, no es que sea mal chico, pero es que ella es muy manipuladora. Aparte de una persona tóxica, es muy manipuladora con los hombres. Y ella le está manipulando al chico. Ahora ella tiene 40 y pico de años. Y él es jovencito, tendrá 20 y pico. Entonces ella, aparte que ya la mujer es muy lista. Entonces a él lo está manipulando. Por eso me da pena toda esta situación. Me da lástima. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? No, ya sé que tú confías en mí, me crees. Pero para que veas I have que esa my mujer, people for so long, they might as well esa be mujer dead. es As dead as I mala am de for cojones. them, Pero I mala, suppose. yo creo que no es mala es mala porque no está bien la cabeza. Es diferente. Y ¿sabes lo que pasa? Que una persona está mala de la cabeza, no se dan cuenta. Y eso es lo peor. Entonces no hay solución. Porque claro, insultar a mi madre, que tiene 91 o 92 años, insultar a mi mujer, diciendo que mi mujer porque está conmigo por dinero, no sé, tío. Y llevamos ya 18 años casados, vamos a hacer 20 juntos, 21. Y dice que está por dinero conmigo, con tantos años. ¿Qué dice? No está bien la cabeza. Ella no sabe lo que es el amor. Y también me dijo que no tiene novio y luego tiene novio. Ah, y encima, Paco, ¿tú no te acuerdas, Paco, un día que salió ella, cuando éramos de ahora, salió ella quejándose de que su socio que compartía con la consola tuvo una discusión, una pelea, no sé cuánto, empezó a faltar el respeto insultando al otro? ¿Tú estabas aquel día? Seguramente no era el socio, el de la consola, era su novio o su exnovio. Pues eso no se hace. O sea, a ella le gusta criticar, insultar y manipular a la gente todo lo que pueda. Madre mía. Por eso, ¿qué tengo que esperar
para demostrarle que mi mujer no se ha casado por dinero. Tengo que esperar 40 o 50 años para que se dé cuenta que hombre, yo creo que... A ver. Tiene que estar por aquí. Y tiene que localizar... Encuentra a Dorothy Crane. ¿Y Dorothy? ¿Dónde coño está Dorothy? Está por aquí, It's locked, all right. Espera. Si yo entro en su casa, desde su casa a lo mejor puedo ir al otro lado, claro. Claro, yo puedo Hello, pasar por Mr. aquí. Petrescu. Hello, Dr. Reed. A ver si Come me deja on ahora. in. Vale, me deja. A la Dorothy, para acceder a ella, tengo que hacer esto, mira, verás. Tengo que ir arriba. No tengo que... ¿Cómo se sube por arriba? Vale. ¿No tiene escalera para ir arriba? No. Una puerta trasera. ¿Esto es la puerta trasera? Sí, ¿no? ¿Esto es la puerta trasera? Sí, vale. Y ahora voy aquí. Ella vive aquí. need help. He's going into convulsions, Doctor. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalp! Hand me that scalp! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment.
Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Uy, él se Are you va a alright, transformar. doctor? Vampiro. I can't see. Vale, se va a transformar en vampiro. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Ya muerto. We've lost the pulse. He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Nuevas pistas. ¿Qué pasa? Que si yo... A ver, empezamos desde aquí, porque puede ser que haya una carta que no la haya abierto y es una prueba. Voy ganando puntos de experiencia. Yo tenía aquí algunas pruebas y me las saltaba, tío, y esto es importante. Ahora voy abriendo.
men. They're a company of professional vampire hunters. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? The risks you've taken for your friends in Whitechapel are criminal, and you can pay dearly for them. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Cautivar. Cautivar no podré con ella. No podré con ella. Se olvidará de todo lo ocurrido. No. No, porque ella tiene un poder del 2 y yo tengo del 1. No podría con ella. Cautivar no puedo. Perdona, ignoraré lo que he visto, pero dimitirá. Sentenciar. Bueno, puedo intentarlo. Vamos a intentarlo. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Ah, pues yo pensé que no lo podía conseguir. All gone. Nivel 2. Yo tengo... ya tengo nivel 2. Le podría chupar la sangre. Pero... tengo todas las pistas. Pero claro... Joder. Oye. A ver. Tengo todas las pistas de ella. Esta no. Pista perdida no. Y casi está a tope de sangre. Me la voy a comer. La calidad de sangre entre los ciudadanos se ve afectada en gran medida por su estado de salud y las pistas que haya descubierto antes de sentenciarlos. A ver, alguien que lo haya jugado este juego, ¿qué me recomienda en este caso? Buenas noches, don Tato, Benjamín. A ver, ¿alguien ha jugado este juego?
¿Me puede recomendar qué haría? ¿Le chuparía la sangre, la mataría? ¿O no? En este caso, ¿qué harían? ¿Qué harían, señores? A ver, gente, ¿alguien ha jugado este juego? Benjamín dice, chúpale la sangre. Pero tú lo has jugado, Benjamín. A ver, Benjamín, ¿tú lo has completado el juego o no? Es que claro, si la mato, ella está curando gente. Ella es enfermera, si la mato, bajará la calidad del distrito. Estado de salud del distrito está grave. O sea, yo creo que sería llamarse pronto. No, solo vi unos vídeos, vale, entonces nada. Pero no, porque ahora creo estado de salud grave del distrito, hablamos del distrito. Si la mato, será crítico. Entonces, no la voy a matar de momento. De momento. Luego ya pasaré por ella. Tengo primero curar gente. Y después mataré. ¿Vale? This one stinks already. Este está agotado, tengo que curarle. Pero claro, para curarle, es que no me acuerdo dónde está. Es que lo bueno sería que yo pudiera marcar un personaje y entonces me dijera, a tal zona está. Pero no lo tiene este juego, tío. Y eso es lo que me revienta, tío. No lo tiene. Porque luego tengo que buscarlo. Step away, sir. Are you stupid? This one's mine!
its head! A lo mejor descansar para evolucionar. Vamos a descansar. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Buenas noches, Mick 83. Goodbye for now, Mr. Lewis. Fancy buying something, sir? You never lose your Está sano. focus, do you?
Goodbye for now, Mr. Lewis. Migraña. Pero ¿cómo lo curo la migraña si no tengo el medicamento? Anemia, bronquitis, agotamiento. This is despicable. I can't believe I'm doing this.
Las denuncias por misteriosas desapariciones aumentan en las últimas semanas. Tengo que curar a esta gente, tío, porque están en crítico. Centrémonos. Este está agotamiento, lo podemos curar. Este agotamiento también. 2. Este no. Agotamiento 3. 4. Resfriado. Agotamiento y resfriado. Y tenemos bronquitis, anemia, resfriado, tenemos. Vale, podemos curar gente. This is despicable. Ha corrido un evento desconocido allí. Vale. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Even my dreams are soaked with glue. Este está sano. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? ¿Que tornarás al Tales o Farise? Puede ser que sí. No estoy seguro. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with glue. How long have we known each other? We even used to be neighbours. You again? What do you want this time? Agotamiento. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Goodbye, Mr. Peterson. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Agotamiento también. Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Goodbye for now, Mr. Lewis. Vale, entonces ahora nos volvemos aquí. ¿Ves?
ya se están curando. Estos dos. Ahora tengo que ir aquí. Agotamiento. Y estos dos están cerca. Por aquí cerca. Malevolence and trickery. You are blinded by your false faith. Pues José María, este Seeking City está genial. Sí, lo tengo, lo compré. Además subiste un vídeo con el parche en sí. A mí me está gustando mucho ese juego, pero yo creo que ya hace tanto tiempo que lo volvería a jugar desde el principio. Pero el día que nos pongamos, me gustaría que tú me apoyaras, que tú entiendes cómo va ese juego. Y entre los dos le damos fuerte, ¿sabes? Es una Sky. Good evening, Mr. Nithicott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? A ver. ¿Está enfermo? Sí, resfriado. A ver si tengo para resfriado. A ver. Anemia, bronquitis, tratamiento, neumonía. Resfriado, sí, de que tengo. Lo curamos. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate lo voy a your completar, concern, Tato. sir. Me gusta el juego. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and ¿Tú esto my lo has clothes. completado, Don Tato? No, All no. I have No to has give hecho. them in return. ¿Pero lo has jugado Lies alguna they vez? do not believe. ¿O no? You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Did you know the Mute Florist is a No, member eso lo of compré a y jugué un secret poquito. society? No, I Lo didn't. regaló Epic. Joder. But I thank you for Tienes this detalle, ¿no? Que information, te sir, regalan el juego. for it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nithicott. Guilty as charged, Dr. Reed.
Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I'll leave you alone, sir. A esta no, tiene un nivel muy alto. No la puedo chupar. Agotamiento. Good evening, Te la voy a Doctor. curar. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. It's locked. Este, si lo quiero localizar para curarlo, ¿cómo lo localizo? ¿Dónde lo encuentro? Es que aquí tendría que haber un marcador o algo. No podemos marcarlo. Hay cositas que le podían mejorar a este juego, ¿eh? Buenas noches, Alejandro. La vida es una encrucijada de decisiones. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. No, if I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so José María, ¿recuerdas el mosqueo con la I parte sent 2? him to preach the good Que es word una in the tía con heart el of bus this corrupted city. y demás.
Hostia, pues no me acuerdo. Que es una tía con el bug. Refrescame la memoria. ¿De qué juego hablas? Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. I have heard enough for tonight. Goodbye. I have this thirst for blood. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Neumonía. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need my help? I would not even accept fresh water from you, Doctor. I don't need your help. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. De la parte 2 de este que manejas a una negrita. No, con vestido rojo. ¿De este juego? No. Me confundo de You juego. believe them? Claro. Aren't you too old No to recuerdo hold eso a que me weapon comentas. or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops.
What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Goodbye, Mr. Petrescu. Good evening, my dear colleague. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Ah, desapareció. Tenía que haberla comido. Tenía que haberla comido, tío. Desapareció. Tenía que haberla comido. ¿Te acuerdas que a esa? Tenía que haberla comido, tío. No. Yo digo, la voy a dejar para después, para comérmela después. Tenía que haberla comido, tío. Perdí ahí uno por majar. No sé cuántos puntos. Hostia, qué mala pata, tío. Esto me pasa por falta de experiencia. No lo sabía, tío. No lo sabía. Estaba aquí arriba, pero ya no estará porque ahora dice desaparecida. Queda rápido, Queda rápido, tío, de cojones. No me va a pasar más cuando me encuentre a alguien que tiene... que ya está el vampiro en Dotato, pues buenísimo. Ah, sí, ya me acuerdo, es de vampiro, sí. Pero tenía un bug esa mujer que... Sí, verdad, sí, lo dejé aparcado. No, este es mucho mejor que el otro. Sí, ahora me acuerdo de un tato. Sí, tienes razón. La próxima vez que me encuentre a alguien que tenga todas las resueltas todas las dudas, o sea, todas las
tengo que contestar las preguntas. La próxima vez me lo como. No lo hice, digo, lo voy a guardar. Digo, no se va a ir de un lado. Que va, se largan. Hostia, nivel 24, me voy, tío, que me dobla me dobla, tío. Me destroza, tío. Guay, tío. Nivel 24. Me enfrento con ese vampiro, me mata en 2 segundos, tío. No. Me mata en 2 segundos. Quita. Vamos a dormir. Bueno, hay un evento importante que me ha salido en la pantalla. Pero el evento importante es este. A ver, ¿dónde está? A ver qué evento se refiere. El evento es que luchara contra el vampiro de arriba. No, ni loco, tío, ni loco. Está arriba. Cuidado, tío, me destroza. No puedo morir. Hay que ser realista. Él tiene nivel 24, yo el 11, tío. No. Vamos a dormir. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Mira, este me lo puedo comer. ¿No? Este me lo como. Por él. Good evening, Mr. Petrescu. Surely you have someone else to bother, Mr. Doctor. Who will assist Dorothea helping our comrades now that I die? Digo, si este ya tengo resuelto todas lo interrogante, digo, que no me pase lo mismo que la otra. Me lo como y a tomar por culo, tío. En los juegos se aprende de errores, señores. De errores. Y así se hace. Es que es así. No va a pasar más. Cuando vea yo con un personaje lo tengo la sangre a tope y me ha contestado todas las preguntas que le puedo hacer, me lo como. Hola, Reaper. Buenas. Sí, pistas. Muy bien, has dicho muy bien, pistas. Lo digo interrogante, pistas, sí, pistas. Pistas y que la barra de salud te llena, dotado. Eso es muy importante.
probar la guadaña. Medicamentos. A dormir. Hostia, se está mira, mira. Según va evolucionando, va cambiando el físico, la cara y todo, tío. Qué guapo. ¿Os habéis dado cuenta? Según va subiendo el nivel del vampiro, va cambiando la cara. ¡Guau! ¡Qué guapo este juego, tío! ¡Qué flipada! No, estoy gastando esto. Aquí hay un desconocido y aquí hay otro. Loretta tiene ahora el resfriado. La tengo que curar. Qué guapo. Y van saliendo nuevos personajes. Qué guapo, tío, el juego. La hostia, tío. Subimos de nivel a 13. Esto es más lenta, me pega una hostia, tío. Me ha atrapado este juego, tío. Qué guapo el juego. En la vida se aprende errores. Por eso, aquella enfermera que me ha desaparecido, que tenía que haberlo comido, no va a pasar más. No va a pasar más, tío. Porque yo pensaba que no lo sabía. Yo pensaba que... bueno, ya iré más tarde a comérmela. Ah, no, corre prisa. De haberlo sabido, yo me la hubiera comido. Me hubiera chupado la sangre. Bueno, ya tenemos nivel 13, ¿eh? Vamos subiendo. Miren, ¿me ven la cara? Los ojos cómo va cambiando. Guau, tío. Yo no lo sabía. Que según iba evolucionando la cara, las manos va cambiando. Los ojos.
No lo sabía. ¿Tú lo sabías? ¿Totato, tú lo sabías esto? Yo no lo sabía. Pues no vea, cuando tenga el nivel 30, ¡buah! Te parecerá el conde Drácula, tío. Sí que me dan ganas de descargarlo y jugarlo. Yo lo voy a completar, ¿eh? Lo tengo claro. Toda la noche lo vamos a poner a 10 cuartos de este juego. Y a poquito a poquito, sin darnos cuenta, en 2 semanas, 3 semanas lo vamos a completar. Sí, porque no quiero hacer todo lo mejor posible del juego. Voy a hacer todas las misiones secundarias que pueda. Todas. Pues nada. Me encanta el juego. me encanta. Nos vemos, señores. Nos vemos en 2 minutos con Borderlands 3. Hasta ahora.